Está con nosotros el ingeniero, docente, investigador Sebastián García Parra, además codirector de IDATA y columnista en nuestro programa a propósito de inteligencia artificial. Hola Seba, buen día, bienvenido. Hola, Ale. Te echamos de menos la semana pasada, Y amigo. yo ustedes, y estaba con pila de ganas de volver, así que bueno, acá andamos con ganas aparte de intersectar dos cosas que me gustan muchísimo, uno es la informática y el otro es la historia, así que hoy voy a despuntar un vicio. Bueno, entonces vamos arriba porque hoy, no sé si lo dije más temprano, en todo caso si lo dije lo repito y si no lo dije es buen momento para hacerlo. Nos propone Seba algo de historia, la vida detrás de la piedra fundacional de la inteligencia artificial, Turing. Correctamente, que, a ver, Alan Turing fue un británico, matemático, lógico, fue filósofo también, maratoniano, fue un corredor de ultradistancia que nació en 1912 y que tuvo em, varias actividades como científico, de las cuales muchos de nosotros conocemos una por una película que se hizo bastante famosa hace unos pocos años, que la traducción al español es justamente el código Enigma. No es la traducción, porque eh, el nombre de la película en inglés es El juego de la imitación, es The Imitation Game. En español se Ujú. llamó el código Enigma. Y esto porque eh, Alan Turing, una de las, digamos, desarrolló muchísimas capacidades de joven, muchísimas capacidades científicas. Este, y él tuvo gran vocación por algo que es la criptografía, esto de lograr codificar y decodificar mensajes, de manera de que no sean interpretados por terceros, ¿verdad? Que nosotros nos podamos intercambiar Claro, mensajes y los terceros no puedan entender claro. lo que nosotros nos intercambiamos. De hecho, él tuvo un gran amigo durante la adolescencia que se llamaba Christopher Morcom, con el cual eh, intercambiaba este gusto por la ciencia, esto de profundizar en la matemática, en la lógica, en la criptografía y salir de la estructura rígida del sistema educativo, ¿no? Algo que siempre sus maestros lo veían con ciertos ojos negativos, pero encontró un amigo con el cual hacerlo. Y la historia con este amigo, que por eso lo traigo, es porque este, él llegó incluso a enamorarse de su amigo, cosa que después tuvo algunas consecuencias para él importantes. Estamos hablando de este, Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar Ujú. un poco qué sucedió con eso. Su amigo más murió joven, murió a los 18 años, cuando ambos tenían 18 años, cosa que también a él lo marcó, pero su gusto por la criptografía, sobre todo la de su amigo, hizo que él siguiera profundizando en el tema, también producto de esto, algo que lo siguió desarrollando hasta eh, el sumum, que fue cuando de alguna manera estalla la Segunda Guerra Mundial. O más puntualmente cuando el Reino Unido ingresa en la Segunda Guerra Mundial y Alan Turing, ya a esa altura, con un doctorado, ¿no? Con una formación que había recibido incluso en los Estados Unidos, ingresa eh, a algo que llama mucho la atención, su nombre, que es el Servicio Británico de Descifrado. El Servicio Británico de Descifrado, en el cual trabajaban 9.000 personas. 9.000 personas. Lo que buscaba era intentar decodificar el código Enigma, era el código que utilizaban los alemanes para poder comunicarse con sus tropas, pero a sabiendas de que se lograba decodificar eso, los aliados iban a empezar a obtener datos fundamentales respecto a los movimientos de los nazis. Sobre esto trata la película. Claro. Sobre esta parte de la vida de Alan Turing trata la película. Que de hecho él construyó una máquina, estamos hablando, era pre-transistor, ¿no? Donde las máquinas se construían de manera mecánica o utilizando válvulas.
Él construyó una máquina capaz de decodificar de alguna manera el código Enigma, y se dice, según algunos historiadores, de que este aporte de Alan Turing acortó la guerra entre 2 y 4 años. Porque bueno, ahí se lograron decodificar las comunicaciones de los nazis y adelantarse a algunos hechos bélicos. Sin embargo, no fue el único aporte de Alan Turing a la ciencia. Quizás ese fue el más oculto en su momento y luego fue el más vistoso, ¿no? El que lo llevó a la fama, pero dentro de las ciencias de la computación, Alan Turing es considerado el padre de la computación. Y es considerado... Digamos que hizo tantas cosas, se desempeñó en tantas actividades, algunas que nombraste, que podrían hacerse tantas preguntas como actividades de desempeño, tantas películas como actividades de desempeño. Correcto, con lo que, y además falleció antes de los 50 años, ¿no? Que ese es un tema ahora que vamos a conversar. O sea, en muy poco tiempo logró hacer eso. Pero como padre de la informática, logró también, y estamos hablando de en el año 1950, escribir un primer artículo que se llamó The Imitation Game, que es el nombre que lleva la película en inglés. Y ese artículo, ese paper, que hoy es un paper mega famoso, es un paper que es súper referenciado por otros artículos, incluso modernos. Ese planteó la pregunta de si las máquinas podían pensar. Y con eso, y con el desarrollo de ese artículo, comenzó, obviamente respondió que no a esa pregunta, pero sí comenzó a establecer los primeros conceptos de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Y estamos hablando de vuelta, año 1950. Él era un informático teórico, no había computadoras. Y él llegó a desarrollar algo que justamente llamó el juego de la imitación, que es muy fácil de entender. Y mirale qué curioso, porque el juego de la imitación implica que un ser humano pueda pararse delante de una computadora y pueda dialogar con esa computadora. Por ejemplo, pueda chatear con esa computadora, ¿sí? Imaginemos que una persona chatea a través de, no sé, WhatsApp con algo que está del otro lado. Entendido. Si la persona que lo hace no logra distinguir si lo que está del otro lado es una computadora o un ser humano, y esto de imitar es que la computadora logre imitar las capacidades cognitivas del ser humano. Entonces, si la persona no logra darse cuenta que hay del otro lado, es que, bueno, la computadora logró imitar al ser humano. Y esa es la capacidad máxima de la inteligencia artificial general. Lo curioso que eso lo definió en el año 1950. Hoy, en honor a él, eso se llama test de Turing. Y 70 años después, todavía ninguna computadora logró superar el test de Turing. Y yo diría que estamos muy lejos de eso. A propósito, a lo mejor no tiene nada que ver, pero últimamente, porque decir, si no aclaro que es últimamente, parece que me estoy haciendo la lumbrera. y nada más lejos de la realidad y de mi intención. Pero últimamente, seguramente inspirado en tus aportes semanales aquí en La Mañana en Camino, ¿viste cuando entras a algunos sitios que te dicen, para distinguir que no sos un robot, esa es la consigna, que señales en una fotografía dónde está, qué sé yo, los semáforos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en lo que hablo? Correcto. Entonces pones ahí, está la fotografía en cuadriculada y vos tocas en los lugares donde aparece un semáforo o un cruce peatonal o otras alternativas. Y hace un tiempo que me vengo preguntando que esto, ¿cómo es que todavía desde la perspectiva estrictamente de la inteligencia artificial no haya máquinas que sepan distinguir si hay un semáforo o un cruce peatonal? No termino de entender teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, repito, he chupado rueda gracias a tu estudio, a tu trabajo y a tu generosidad por compartirlo, me da la sensación que podría estar relativamente a mano, pero a lo mejor le estoy agarrando el bizcochazo mal.
No, está buenísimo lo que traes, porque si estamos atentos a esos, se llaman captchas, ¿no? Esas cajitas que nos dicen, bueno, elija dónde están los semáforos, vamos a ver que cada vez están más complicadas, le agregan rayitas, ¿no? Tratan de Ah, complejizarlo, claro, porque hay claro. sistemas informáticos que lo logran decodificar. Pero sin embargo, si nosotros tomamos, por ejemplo, el asistente de Google o Siri, el asistente de Apple, no logramos tener una conversación tal como podemos tener nosotros. Todavía no están a ese nivel. O sea, no lograron llegar a esto de que yo pueda hacerle cualquier pregunta y me la pueda responder. Y pueda tener un diálogo fluido. Y eso es lo que, bueno, lo que Alan definió en su momento y que hoy está sujeto a premio. Quien supere el test de Turing tiene un premio importante de unos cuantos cientos de miles de dólares. Eso todavía no ha sucedido. Uy, Eh, vamos arriba, Seba, vamos a meternos Hay en esto. que, justamente, y eso plantea la complejidad del tema, ¿no? Eh, y Ale, yo sobre Turing quería agregar dos cosas más que marcaron su vida, ¿no? La primera es, obviamente, su homosexualidad, que en los ojos de, de mediados del siglo XX era considerado en Gran Bretaña un delito. Eh, y este delito lo llevó a Turing por orden de la justicia, a seguir un tratamiento hormonal, lo cual terminó en que se quitara la vida. Claro, claro. 2 años después, 1952, o sea, estamos hablando que este artículo fue en 1950, y 2 años después, lamentablemente, se quitó la vida. Hay hipótesis que dicen que fue un envenenamiento accidental, pero la hipótesis más firme es que él se terminó suicidando. Eh, y bueno, nos perdimos de todos los aportes que ese joven hombre podría haber hecho después de terminada la guerra. Este, pero, y yo siempre lo digo, yo siempre hablo de él en la introducción de los cursos de la universidad, de la facultad. Por suerte, en el año 2013, la reina lo perdonó. La reina Isabel II lo perdonó y a través de un edicto le quitó todos los cargos que él tenía por homosexual. Y bueno, eh, obviamente en algo muy simbólico, ¿no? Pero Sí, nada, claro. nada quita todos los aportes que él podría haber hecho. Vamos a Este, ver si Turing en algún momento perdona a la reina, ¿no? Vamos a ver si tiene en algún momento perdona a la reina. Y para entender la enorme fuerza de voluntad, esto es un mensaje que quisiera transmitírselo, ¿sabes? A todos los gurises que hoy a veces yo los veo que les es hasta difícil asistir a la escuela, en el interior, que tienen que subirse al caballo y recorrer unos cuantos kilómetros para ir a la escuela rural. Turing era tal el amor que tenía a lo que le gustaba, que era la ciencia, que cuando comenzó el secundario, tuvo la mala suerte de que fue la huelga general del año 1926. Y lo que hizo fue recorrer 90 kilómetros en bicicleta para poder llegar a la clase, cosa que le mereció aparecer en la prensa local, porque era el loquito que recorrió 90 kilómetros y donde además en el medio tuvo que quedarse en una posada para no perderse el primer día de clase de la secundaria. Eh, entonces esto describe al ser humano detrás de lo que hoy, como dice la frase, ¿no? Sobre hombros de gigantes, ¿no? Bueno, él Ujú. está, sobre él se construyó buena parte de lo que hoy disfrutamos, pero que es la informática, estas comunicaciones, la inteligencia artificial, y bueno, siempre está bueno recordarlos, y tenerlos en cuenta. Así que no, yo te quería agradecer el espacio porque Al me revés, parecía, al me parecía revés, interesante compartirlo. al revés. Y desde esa perspectiva, simplemente, déjame decir que en buena parte del territorio del planeta, los Alan Turing eh, tendrán nuevas dificultades, pero muy probablemente ya no la dificultad de su orientación sexual como, como barrera explícita para desarrollar
lo que tiene que dar a sí mismo, a los suyos y a la humanidad, ¿no es cierto? Déjame decir también que en buena parte, seguramente los Alan Turing tienen esa misma dificultad como si no hubiese pasado, como si no hubiesen pasado 70 años de historia, ¿no? Correcto, correcto. Así que ahí ojalá que como humanidad podamos aprender de estos errores garrafales que hemos cometido de, de coartar la enorme capacidad del ser humano por cuestiones como la orientación sexual, ¿no? Te mando un abrazo bien grande, Seba, querido, y te Fuerte invito a que nos abrazo. reencontremos la semana que viene, ¿no? Ahí estaremos, claro que sí, con mucho gusto. Fuerte abrazo para Bueno, vos y para toda la audiencia. el abrazo, como siempre, es lo suficientemente grande como para que abarque a toda la familia. Gracias, Ale, muchísimas gracias.